Buen día, compañeros y doctor. Mi equipo está conformado por Cuamani Dafne, Lara Paredes, Alondra Cayetana, Mendizábal Martínez, María Fernanda, Martínez Ramírez Valeria, Cortés López Mayra Jocelyn y su servidora Andrade Pérez Flor Silvestre. Bueno, hoy les venimos a hablar acerca de los músculos de la cara y los músculos craneofaciales de la materia de anatomía humana y fisiología 1. Comenzaremos por definir qué son los músculos. Bueno, pues estos músculos son los responsables de la totalidad de las expresiones de la cara. La complejidad de la expresión facial se debe, además de las tantas funciones que realizan, a una coordinación entre los diferentes grupos de músculos para lograr una amplia variedad de movimientos, desde un simple guiño hasta el poder silbar. Son músculos también ubicados en planos superficiales que movilizan la piel de la cabeza y permiten el cierre de las hendiduras palpebral y oral. Como ya lo había mencionado, pues estos músculos son los encargados de producir los gestos faciales. Una característica de estos músculos es que se encuentran inervados e irrigados por el nervio y la arteria facial. También se dice que son pequeños y delgados, y según se dice que también la contracción de cada músculo cutáneo produce un movimiento específico y puede variar en fuerza y velocidad. El desarrollo de estos músculos ocurre en el periodo embrionario, en donde el sistema muscular requiere de la coordinación integrada de derivados mesenquimales y una variedad de interacciones epitelio-mesenquimales. El mesenquima paraxial, la lámina precordal y el mesenquima derivado de las células de la cresta neuronal producen la mayor parte de músculos, ligamentos y fascias craneales. También se sabe que durante este periodo embrionario se originan en el segundo arco branquial. En la siguiente diapositiva se enumeran del 1 al 24 los músculos y se comienza con el número 1, que es occipito frontal, número 2, orbicular del ojo, 3, prócer, piramidal de la nariz, 4, depresor superciliar, 5, nasal, 6, elevador del labio superior y del ala de la nariz, 7, elevador del labio superior, 8, cigomático menor, 9, cigomático mayor, 10, depresor del tabique nasal, 11, elevador del ángulo de la boca, 12, risorio, 13, buccinador, 14, orbicular de la boca, 15, macetero, 16, depresor del ángulo de la boca, 17, depresor del labio inferior, 18, mentoniano, 19, temporal, 20, auricular anterior, 21, temporoparietal, 22, articular superior, 23, auricular posterior y 24, occipito frontal. Todos estos músculos se encuentran rodeando 3 cavidades principales de la cara, que son la cavidad orbitaria, las fosas nasales y la cavidad bucal. Para el estudio de todos estos músculos se han clasificado en músculos occipitofrontal y temporoparietal,
que son los músculos epicraneales. También están los músculos periorificiales, palpebrales y bucales, así como también los músculos auriculares de las cejas, nasales y platisma. La mayoría de estos músculos son pares. Los músculos cutáneos de la cabeza se denominan así porque se insertan en la piel, más precisamente en la capa profunda de la piel o dermis. En la cabeza y el cuello hay por lo menos 21 músculos cutáneos de cada lado y la mayoría se encuentra en la cara. Estos músculos también son llamados epicranianos, ya que son aquellos que se insertan en la galea aponeurótica. La galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal es una lámina tendinosa que se desliza sobre el periósteo de la calvaria. Su cara profunda se dirige desde la línea nucal superior hasta el borde supraorbitario y lateralmente se une al arco cigomático. Los músculos epicranianos son el occipito frontal y el temporoparietal. Según el autor, también se pueden clasificar en occipital y frontal. Pero yo les voy a explicar un poco a manera de resumen qué es el músculo occipito frontal. Pues este es un músculo digástrico cuyos vientres se disponen en dirección anterior y posterior sobre la galea aponeurótica. El vientre anterior afrontal se inerva a nivel de los arcos superficiales y la glabela. Su contracción de este músculo eleva las cejas y arruga la frente. Es un músculo con aspecto de lámina, muy delgado, cuya inervación está dada por el nervio facial mediante sus ramos auriculares, posterior y cigomático. El músculo temporoparietal se inserta en el cartílago de la oreja y termina sobre la galea aponeurótica. Músculo occipital. El músculo occipital es un músculo cuadrilátero situado en la parte posterior de la cabeza. Se inserta por debajo de la línea occipital superior y en la apófisis mastoidea. El músculo occipital es uno de los dos vientres musculares del músculo digástrico occipitofrontal. Es bilateral, nace en los 2/3 externos de la línea curva occipital superior y de la porción adyacente de la región mastoidea del hueso temporal. Sus fibras ascienden y terminan siguiendo la línea curva de concavidad inferior y en el borde posterior de la aponeurosis epicránea. Origen del músculo occipital es el hueso occipital y la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su inerciación es la aponeurosis epicraneal. La inervación es la rama auricular posterior del nervio facial número 7. Su vascularización es la rama occipital de la arteria auricular posterior y su acción es la tracción del cuero cabelludo hacia atrás. Músculo frontal. El músculo frontal es un músculo cuatáneo del cráneo. Algunos autores lo consideran la porción muscular anterior del músculo occipitofrontal. Se halla inervado por los filetes frontales de la rama temporofacial del nervio facial. Trayecto. Tiene su origen en la galea aponeurótica y se inserta en la piel de manera superior al borde supraorbitario. Este músculo mueve el cuero cabelludo en sentido anterior, eleva las cejas y arruga horizontalmente la piel de la frente. Su función: si el músculo frontal se atrae aisladamente, conduce hacia adelante la aponeurosis epicránea, eleva la piel de las cejas.
En la expresión de la finosomía, el frontal es un músculo de la atención y la manifiesta en sus diferentes grados, desde la simple expresión de sorpresa hasta la admiración y el espanto. Este es un músculo cuyo objetivo es informar sus movimientos. Su origen está dado en la apeneurosis epicraneal. Su inervación es la piel superior al reborde supraorbitario. Su inervación es la rama temporal del nervio facial número 7 y su vascularización es la rama frontal de la arteria temporal superficial. Músculos cutáneos de las órbitas y las cejas. Músculo orbicular de los ojos. El músculo orbicular de los ojos o párpados es un músculo de la cara. Se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular, en forma de anillo. Es ancho, aplanado y delgado, constituido por 3 porciones, que es la orbitaria, la palpebral y la lagrimal. Su inerciación. Se inserta por dentro en el tendón orbicular, que a su vez se inserta en los labios anteriores y posteriores del canal lagrimal, en la apófisis ascendente del maxilar superior y en la apófisis orbitaria interna del frontal, y por fuera en la cara profunda de la piel. Su inervación. El músculo orbicular de los párpados u ojos es inervado por ramas temporales y cigomáticas del nervio facial. El espasmo o parálisis del músculo orbicular de los párpados u ojos causan eversión del párpado, llamado ectropión. La cara superficial está en relación con la piel. La cara profunda se relaciona con el reborde orbitario, con el músculo superciliar, con la arteria y nervios supraorbitarios, con los ligamentos anchos de los párpados y con los cartílagos tarsos. En el reborde palpebral se encuentra una cintilla muscular de 1 o 2 milímetros de ancho, donde se implantan las pestañas. Es el músculo de rialona y se extiende de comisura a comisura. Este músculo se activa al sonreír y transmite la sensación de una sonrisa verdadera, ya que cuando realizamos una sonrisa social no está en acción y apenas se activa el músculo cigomático mayor. La acción de este músculo permite cerrar los ojos y es el único músculo capaz de hacerlo. Su vascularización es en la arteria facial y arteria temporal superficial. Músculo superciliar. El músculo superciliar es un músculo de la cara que se encuentra en la parte interna del arco superciliar, debajo de la orbícula de los párpados, con cuyas fibras se entrecruzan. Se inserta por dentro en la porción interna del arco superciliar y por fuera en la cara profunda de la piel de las cejas. El músculo superciliar es un músculo de la frente que es pequeño y en forma piramidal. Se origina en el arco superciliar medial. Sus fibras pasan superiorlateralmente entre las partes palpebral y orbitaria del orbicularis oculi. Se inserta en la piel de la frente medial hasta la porción media de las cejas. Su irrigación sanguínea proviene de la arteria oftálmica, que actúa para mover las cejas medialmente o arrugar la frente medial. Está inervado por la rama temporal del nervio facial número 7. Su origen es el extremo medial del arco superciliar del hueso frontal. Su inserción es en la piel de la ceja. Su vascularización son las ramas cigomático-crovianas y frontal de las arterias temporal y superficial. Y la acción es que arrastra en sentido inferior la ceja y arruga verticularmente la piel a la frente, como la función del entrecejo. Ahora hablemos del músculo prosero o piramidal de la nariz, también conocido como el músculo prosero, o como su nombre en griego lo dice, piramidadis nasi, procerus nasi. Es un músculo de la cara que se encuentra en el dorso de la nariz y el estrecejero, por debajo del músculo frontal, separado por la línea aponeurálgica, no lado opuesto.
El músculo es una pequeña tira muscular que se continúa con el músculo occipital. Se dirige desde la región frontal central, pasando por la raíz nasal o el puente nasal, donde se inserta en la piel situada a nivel de la glabela. Origen, huesos nasales en la base de la nariz. Piel de la ceja. Ramas cigomáticas y temporales del nervio facial. Vascularización ocular y nasal de las arterias faciales. Su acción, fruncir el ceño. En esta imagen nos podemos dar cuenta de cuál es el músculo del que nos estamos refiriendo, ya que es el músculo que se encuentra con un tono un poco marrón. Ahora hablemos de los músculos de la nariz. En esta rama nos dividimos tres. El nasal, el músculo elevado del labio superior y de la ala de la nariz, y el depresor del tabique nasal. Hablemos del músculo nasal, también conocido con su nombre en griego, musculus nalasis. Es un músculo de la cara que se encuentra en la parte lateral de la nariz, o sea, de lado a lado. Es músculo triangular, adosado sobre el dorso de la nariz. La sección es del ala de la nariz y borde de los orificios nasales, el cartílago nasolateral aponeusus sobre el puente de la nariz. Su intervención, la rama bucal de los nervios faciales. Su vascularización, arteria nasal. Y su acción, porción transversa, o sea, se actúa como compresor de la nariz y dilatador de la narina. Y porción alar es similar a la porción transversa. Hablamos del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. O como su nombre en griego también lo menciona, musculi levadorti labii superiori alacae nasi. Este músculo está localizado en la parte lateral de la nariz, en forma de cinta delgada. Se inserta en la apófisis orbitaria interna frontal, por debajo de la piel, en la parte posterior del ala de la nariz y en el labio superior. La rama temporofacial del nervio facial. Al igual, eleva el labio superior y el ala de la nariz. Su origen es apófisis frontal del maxilar y región infobraria. Inserción, alas de la nariz y labio superior profundas en zona lateral y posterior del orificio nasal. Acción, rama temporal del nervio facial. Vascularización, rama labial superior y angular de la arteria facial. Y su acción, esta eleva el labio superior y el ala de la nariz. Igual como se los mencioné anteriormente, en la imagen podemos observar la parte más marrón, que es del músculo que estamos hablando. Al igual cuando nosotros intentamos fruncir el ceño, en la parte de la nariz como que la encogemos. Y si tú pones tus dedos a un costado, puedes sentir la función del músculo y se siente gracioso. Ahora hablemos del músculo depresor del tabique nasal. El músculo se encuentra en la parte lateral de la nariz y es el antagonista directo con otros músculos nasales, dibujando el ala descendiente de la nariz y a causa de esto la constricción de las fosas nasales. Este músculo se inserta en la zona móvil del tabique y este músculo es inervado por el ramo bucal del nervio facial. Además de estrechar transversalmente los orificios de la nariz, tiene la acción de llevar hacia abajo el tabique nasal, estrechando así las ventanas de la nariz. Recordando que el nombre correcto de los orificios nasales son narinas. Su origen es fosita intensiva de maxilar superior. Zona móvil del tabique nasal. Rama bucal del nervio facial. Vascularización, rama labial superior de la arteria facial. Llevar el tabique nasal hacia abajo, estrechando así la ventana nasal. Creo que es fácil identificar este músculo, incluso si nos vemos en el espejo, porque es la parte que forma, si se dan cuenta, como que te forma el labio y en parte está en medio de los orificios nasales o las narinas. Son músculos que son fáciles de identificar y no es tan complicado. Ahora hablemos de los músculos de la boca. Eso se va a dividir en otros 4 músculos. El orbicular de la boca, cigomático menor, cigomático mayor y elevador del labio superior. Ahora hablaremos del músculo orbicular de la boca, o también conocido como musculus orbicularis oris.
Este es el músculo de la cara ubicado alrededor del orificio bucal, en forma de elipse, y construido por dos porciones, la porción marginal y la porción labial. Como lo dije anteriormente, este músculo se divide en dos partes, la parte de los lados para cerrar la boca y la parte de los labios para proyectarlos hacia adelante. Ambas partes de este importante músculo labial nos permite fruncir los labios para dar un beso o hacer expresiones faciales. Este músculo en forma de anillo también libera aire forzadamente por la boca, lo que nos permite hacer varias cosas, como por ejemplo escupir alguna semilla de sandía o de naranja, hasta tocar algún instrumento musical como la trompeta o las flautas. A este músculo lo inerva la rama temporofacial y cervicofacial, el nervio facial. Su función principal es producir el cierre de los labios y ayudar al vaciado del vesículo bucal. Asimismo, también este músculo es considerado o se le conoce como el músculo besador, debido a que este ayuda a darle forma a los labios al momento de besar. Su origen, fibras musculares que rodean la apertura de la boca. Su inserción, piel del ángulo de la boca. Su inervación, rama cigomática, bucal y mandibular de los nervios faciales. Su vascularización arterial facial y su acción cierre y produce los labios, la comprimación contra los dientes y los moldea al hablar. Cigomático menor es un músculo de la cara que se encuentra en la mejilla. Es pequeño, en forma de cinta. Se inserta por la parte inferior de la cara, externa del pómulo. Las expresiones son movimientos coordinados y precisos que se producen gracias a la activación de los músculos de la cara. Por ello son importantes para la comunicación oral y funciones como la masticación. Cigomático mayor es un músculo que es delgado, se localiza en ambas mejillas, como el cigomático menor. Por eso ambos pueden actuar en función de los movimientos de la boca, nariz y ojos, y para así cumplir con comunicación oral, masticación y expresiones faciales. Elevador del labio superior. El músculo elevador del labio superior es un músculo en el rostro utilizando la expresión facial. Este músculo, de forma plana alargada, se origina desde la cara nasal del hueso cigomático. Origen del maxilar, piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca. Inervación, ramas cigomáticas del nervio facial. Arteria facial y labial superior. Acción, eleva el labio superior. Acción, si contraemos este músculo, tira de la piel desde el área debajo del ala de la fosa nasal hacia arriba. Esto produce una dilatación de la fosa nasal y la elevación del labio superior y permite una expresión facial de gruñido. Otro hecho interesante sobre el músculo elevador del labio superior y del ala nasal es que es el nombre más largo otorgado a cualquier músculo en el otro cuerpo humano. Músculos de la boca. Depresor del labio inferior. Depresor del ángulo de la boca. Elevador del ángulo de la boca. Buccionador. Risorio y mentoniano. A continuación, una de mis compañeras dirá más información. Depresor del labio inferior. El músculo depresor del labio inferior es un músculo de la cara, la barba o mentón, por debajo y por dentro del triángulo triangular de los labios, par de forma cuadrilátera, que va desde el maxilar inferior al labio inferior. Origen mandibular. Inserción, piel del labio inferior. Inervación, rama mandibular del nervio facial. Vascularización, arteria facial. Acción,
deprime del labio inferior. Este se inserta por debajo en el tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula, por arriba de los tegumentos de las comisuras labiales. Es irrigado por la arteria facial e inervado por las ramas mandibulares del nervio facial. La función principal de este músculo es desplazar hacia abajo la comisura, produciendo la depresión de los bordes de los labios. El músculo depresor del ángulo de la boca está ubicado en la línea oblicua de la mandíbula y se caracteriza por ser un músculo ancho, delgado, de forma triangular y con una base inferior. Se inserta por debajo en el tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula, por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. También este músculo es irrigado por la arteria facial e inervado por las ramas mandibulares del nervio facial. La función principal de este músculo es desplazar hacia abajo la comisura, produciendo la depresión de los bordes de los labios. Este músculo permite expresar la tristeza y abatimiento. Por eso es que se conoce como músculo depresor del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca es un músculo de la cara en la fosa canina del maxilar superior, y una de sus características de este músculo es que es pequeño y tiene una forma cuadrilátera. Está situada en la fosa canina, desde donde se extiende a la comisura de los labios. También se inserta por arriba en la fosa canina, debajo del agujero infraorbitario, por debajo en la piel y de la mucosa de las comisuras labiales. Su cara superficial se relaciona con el elevador propio del labio superior, con los nervios y vasos suborbitarios y con la piel. Su cara profunda cubre parte del maxilar superior. Lo inerva el nervio facial, y como alguna de sus funciones de este músculo es que levanta y dirige hacia adentro de la comisura de nuestros labios. El músculo buccionador conforma la mayor parte de las paredes de las mejillas, y este se encuentra en la membrana mucosa y la piel exterior. Entre el músculo buccionador y la membrana mucosa hay varias glándulas cuyos conductos desembocan frente a los molares en la parte posterior de la boca. El músculo buccionador también tiene varias funciones especiales y es solo uno de los muchos músculos faciales que usamos para masticar y hacer expresiones. Asimismo, el músculo buccionador juega un papel muy importante al masticar, debido a que evita que nos mordamos las mejillas cuando comemos. Funciona justo con los músculos macetero, temporal y los peritogeos laterales para mover la mandíbula al masticar. Otra función de este músculo es controlar el flujo de aire que entra en la boca, y también nos permite sonreír. El músculo risorio es un músculo que se encuentra en la zona de la mejilla, que aunque suele tener un pequeño tamaño en comparación con otros músculos de nuestra zona facial, tiene funciones relacionadas con el movimiento de los labios, y este músculo se ubica en el plano superficial de la cara, a cada lado de las mejillas, específicamente cercano a los huesos maxilar, superior e inferior. Por eso es que se considera un músculo que eleva las comisuras labiales. El risorio, al igual que la mayoría de los músculos de la cara, es inervado por ramas que provienen del nervio facial, por lo que su inervación es realizada gracias a los pares craneales. Este músculo es uno de los músculos que se encuentra ubicada en la parte de la mejilla, y el músculo mentoniano es un músculo par de forma conidea subcutáneo en la zona de la barbilla.
Su origen se encuentra en la cara anterior de la mandíbula, debajo de las encías. Se inserta entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana. Está inervado por los filetes mentonianos de la rama cervicofacial del nervio facial. Funcionalmente eleva el mentón, arrugando la piel de la barbilla y arrastra haciendo sobresalir el labio inferior ligeramente hacia adelante. La mueca que genera es la expresión de duda, aunque tiene un valor complementario a otras. El músculo mentoniano es un músculo facial cónico, emparejado y ubicado en el mentón. Pertenece a los músculos bucolabiales de la expresión facial junto con el elevador del labio superior, el músculo elevador del ángulo de la boca, el cigomato menor, el depresor del labio inferior, el risorio, depresores comisura de la boca, orbicular de la boca, el músculo incisivo superior e inferior y el músculo buccionador. Todos estos músculos trabajan juntos para producir expresiones faciales que involucran los labios, la barbilla y las mejillas. El músculo mentoniano está involucrado en expresar, pues. Buenos días, mi nombre es Valeria Ramírez y yo voy a hablar sobre los músculos de la masticación. ¿Qué son los músculos de la masticación? Los músculos de la masticación son un grupo de músculos asociados al movimiento de la mandíbula. Se insertan en la mandíbula, se derivan embriológicamente del primer arco faríngeo, están todos inervados por la división mandibular del nervio trigémino y son importantes para, como su nombre lo dice, masticar y morder. Los músculos de la masticación son 4: el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo interno y el músculo pterigoideo externo. Antes de comenzar a explicar cada uno de los músculos de la masticación, quiero hablar sobre qué es la masticación. La masticación es la primera etapa del proceso digestivo. Se genera a través de la movilidad rítmica de cierre y separación bien controlado de los dientes, tanto de huesos maxilares como mandibulares, en conjunto con los músculos de la masticación. Los músculos de cierre de la mandíbula o los músculos elevadores son el músculo macetero, el músculo temporal y el músculo pterigoideo interno. Y los músculos de abertura de la mandíbula o músculos depresores es el músculo pterigoideo externo. Ahora sí hablaré sobre el primer músculo, que es el músculo temporal. Este músculo se origina a nivel de todo lo que es la fosa temporal, es decir, en el hueso frontal, el hueso parietal, en el hueso temporal e incluso en el hueso esfenoides. También se dice que se origina en la porción profunda del aponeurosis temporal. El músculo temporal se dirige hacia abajo, ocupando toda la fosa temporal a través del espacio cigomático medial al arco cigomático y termina insertándose a nivel del maxilar inferior, específicamente en el vértice de la apófisis coronoides. Su inervación, al igual que el músculo macetero, es por una rama del nervio maxilar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino. Su función es ayudar a elevar al maxilar inferior, es el que ayuda a terminar de cerrar la boca. Ahora hablaré sobre el músculo macetero. Este músculo se encuentra superficial a nivel de lo que es la región lateral de la cara, cubierto por neurosis maceterina. Se origina a nivel de lo que es el arco cigomático en su borde inferior, así como en su cara más interna. Este músculo se dirige hacia abajo en sentido oblicuo para insertarse en todo lo que es la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Es inervado por una rama mandibular del nervio maceterino del nervio trigémino, y la función de este músculo es elevar al maxilar inferior, es decir, cerrar la boca. Es un músculo potente que eleva la mandíbula y es evidente en personas que mastican chicle, porque se puede ver cómo se contrae el músculo. Las personas que mastican chicle tienden a tener unas mejillas regordetas
ya que sus músculos masseteros aumentan de tamaño por su uso continuo. Ahora voy a pasar con el músculo pterigoideo interno. Este músculo tiene dos porciones. La primera porción se llama porción superficial y la otra es la porción profunda. Ambas porciones abrazan a la porción inferior de lo que es el músculo pterigoideo externo. El origen de la porción profunda se da en la lámina pterigoidea externa, pero específicamente en la cara interna. Además se origina a nivel de lo que es el hueso palatino, a nivel del apófisis piramidal. La porción superficial se origina en la misma apófisis piramidal del hueso palatino y además se origina en la tuberosidad del maxilar superior. Se inserta en la cara interna de lo que es la rama ascendente del maxilar inferior. Va a estar inervado por una rama en el nervio trigémino de su división del maxilar inferior. Tiene como función ayudar a elevar el maxilar inferior, es decir, su función es similar a la del macetero y el temporal, pero a su vez también ayuda a llevar al maxilar inferior hacia adelante. Por último, hablaré sobre el músculo pterigoideo externo. Este músculo tiene dos cabezas de origen como el músculo pterigoideo interno, una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior se origina en la cresta de ala mayor del hueso esfenoides, así como también se origina en la porción infratemporal del esfenoides, y la cabeza inferior se origina en la lámina pterigoidea lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Este músculo se dirige hacia atrás, en donde ambas porciones se unen y se inserta como uno solo en la cápsula de la articulación temporomandibular, que es la articulación que se adentra en el maxilar inferior y el cóndilo del hueso temporal. Entonces, además de insertarse en la cápsula articular, se inserta en el cartílago articular y en la fosita que se llama fosita pterigoidea. La inervación se va a dar por el nervio maxilar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino y específicamente una división de su tronco anterior. Su función es ayudar a abrir la boca, o sea, su función es contraria a la de los demás músculos. Este músculo actúa junto con el músculo digástrico anterior para ayudar a abrir la boca. Además, al echar el cóndilo hacia adelante, va a causar la protrusión del maxilar inferior. Este músculo es corto y tiene forma de cono, cuya base corresponde al cráneo. Su vascularización se da en las ramas musculares de la arteria mandibular interna. Este músculo es importante en los movimientos de lateralidad requeridos durante la masticación de la comida. Ahora hablaremos de los músculos auditivos. Esta etapa se va a dividir en tres: músculo auricular anterior, músculo auricular superior y músculo auricular posterior. Ahora hablemos del músculo auricular anterior, o como su nombre en griego también lo conoce, musculus auricularis anterior. Está ubicado en la cara anterior del pabellón auricular y permite la movilidad de las orejas hacia adelante en animales, que orientan el oído hacia los sonidos. Normalmente se inserta en el borde lateral de la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal y la arcada cigomática. En la mayoría de los animales, el músculo auricular anterior le permite al oído la movilidad hacia arriba y hacia adelante, de la dirección que atrae el sonido o que tiene más atención. En cambio, en el hombre, todo lo que puede hacer es mover ligeramente el oído. En la mayoría de veces es una dirección fija solamente. Su origen: vientre anterior o fosas digástricos. Nervio: rama temporal del nervio facial. Acción: movilidad de la oreja. Ahora hablemos del músculo auricular superior,
o como su nombre en griego también lo dice, musculus auricularis superior. Está ubicado en el extremo superior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante en animales que orientan el oído hacia los sonidos. Este normalmente se encuentra insertado en la galena aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Las fibras del auricular superior convergen en un tendón plano hasta fijarse en la cara interna del pabellón auricular a nivel de una eminencia formada por la fosita del atexis. Su inervación del auricular superior es dada por fibras motoras de la rama posterior de este mismo. Su nombre proviene del nervio auricular, que es una de las ramas temporales del nervio facial. Rama temporal del nervio facial. Acción, movilidad de la oreja. Intersección, anetexis del pabellón auricular. Ahora hablemos del músculo auricular posterior. El músculo auricular posterior, también conocido como musculus auricularis posterior, está ubicada en el borde posterior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante en animales que orientan el oído hacia el sonido. Este músculo es un músculo extrínseco del pabellón auricular, situado en la cara posterior y compuesto por 2 o 3 fascículos que insertan por delante en la parte media de conexividad de la concha y hacia atrás en la base de la apófisis mastoides. Nervio, rama auricular posterior del nervio facial. Arteria articular posterior. Inserción, borde posterior del pabellón auricular.